Entonces, ayer lo que vimos fue canales circulares, ¿no es cierto? ¿Cómo les fue aplicando el gráfico que tenían ahí? Bien, Es súper simple, ¿no es cierto? En los dos ejercicios simplemente sacábamos área, sacábamos perímetro y en función del gráfico ya podíamos sacar el área y el perímetro de la sección parcialmente llena. Y finalmente, con la ecuación de Manning o con el gráfico que también tenían, el gráfico de acá, fácilmente podríamos sacar cuál es el caudal, ¿no es cierto? Y la velocidad. Preferiblemente hacerlo con Manning. Y hicieron el trabajo con el cuadrito este que está aquí. con el de la tabla yo no entendía cómo sacar el área y el perímetro real que pedía en el primer ejercicio. Simplemente aquí tenemos una relación y sobre d. Entonces tengo cuál es el diámetro total, ¿no es cierto? Supongamos del segundo ejercicio creo que el diámetro era 2 metros, ¿no es cierto? Sí, Y la y era de 50 centímetros, creo. 0,5 metros. Ajá, 0,5. Pues la relación y sobre d, ¿cuánto sería? 0,25. 0,25, perfecto. 0,25, entonces nos vamos en la tabla hasta encontrar la de 0,25. Aquí está acá. Es este de acá, ¿no es cierto? 25%. Entonces nos dice área sobre d cuadrado, vamos de acá, es igual a 0,1535. De donde d cuadrado va a ser 2 por 2, 4. Entonces el área va a ser 4 por 0,1535, que sería 0,61. 4, sí. Sí. Ujú. Y el perímetro nos dice perímetro sobre diámetro va a ser igual a 1,0472, de donde si el diámetro es 2, el perímetro va a ser 2,0944 me parece. ¿Sí? Y el radio hidráulico sobre el diámetro va a ser igual a 0,1466. Nuevamente, si el diámetro es 2, el radio hidráulico va a ser igual a 0,2932, me parece, ¿verdad? Sí. Sí, entonces Sí, simplemente nos sirve para sacar esas relaciones, ¿sí? Entonces también es un cuadro bastante fácil para su uso y después simplemente aplicamos la ecuación de Manning si queremos sacar velocidad, ¿no es cierto? 1/Manning por el radio hidráulico que ya lo tenemos aquí sería 0,2932 elevado a las 2 tercios por J, que me parece que era un dato. Bueno, tenemos J a la 1/2 y simplemente sacamos ya la velocidad. ¿Sí o no? no nos daba de dato En este caso, ¿qué nos decía? determinar el radio hidráulico, el área y el perímetro. Ah, sí, entonces no les pedía la velocidad. Entonces, si querían velocidad, por ejemplo, en un ejercicio, ¿qué podría ser? Yo les podría decir el canal de arcilla, por ejemplo.
diseñen para la velocidad máxima, ¿no es cierto? Entonces ustedes simplemente sacaban la velocidad máxima, ya tenían radio hidráulico y podrían determinar, obviamente el coeficiente Manning también lo tienen, y podrían determinar con qué pendiente se llega a la velocidad máxima. ¿Sí? Es algo bastante típico. ¿Para qué nos podría servir determinar con qué pendiente se llega a la velocidad máxima? Para construir con esa pendiente. Para no necesariamente construir con esa pendiente, pero va por ahí, simplemente para decir, no puede darse una pendiente en el canal mayor a ese valor, ¿sí? Porque obviamente no siempre el canal va a tener la misma pendiente, ¿no es cierto? Vamos a depender mucho de la topografía. Entonces ya si determinamos la pendiente para empezar a obtener velocidad máxima, simplemente lo que hacemos es limitar que esa sea nuestra pendiente máxima, porque si no, se puede producir un incremento de velocidad que sea mayor a la máxima recomendada. ¿Sí está claro eso? Entonces es algo bastante típico diseñar para velocidades máximas, por eso. Simplemente decimos, esta es nuestra velocidad límite, esta es la pendiente límite, entonces no se puede tener pendientes mayores. ¿Sí está claro eso? ¿Qué me dice? Sí. Chévere. Entonces, como vieron, es algo bastante simple. Lo único que varía es la obtención del radio hidráulico. ¿Por qué? Porque es mucho más complejo sacar el área y el perímetro. Entonces, a paz de eso, la importancia de las herramientas para facilitar el cálculo es grande, pero simplemente no hay mucho más a dónde ir. Entonces, por eso vamos a pasar de tema a este que es el de energía específica. ¿Han escuchado qué es la energía específica? Especialmente cuando hablamos de Bernoulli, y yo sí les hablé un poquito, ¿cierto? De eso. ¿Qué me dice? ¿Recuerdan qué era la energía específica? ¿Qué me dice? A ver, voy a empezar a preguntar. Cantidad de energía por unidad de peso. No, aquí ya están leyendo lo que dice aquí. ¿Qué hablamos? ¿Qué dijimos cuando hablamos de energía específica? ¿Se acuerdan que hablábamos de los componentes de Bernoulli? Carga de presión más carga de velocidad más carga gravitacional. Sí. ¿Cuál era la energía total y cuál era la energía específica? A ver, porque eso hablamos cuando vimos eh, los sistemas de varios reservorios, ¿no? El problema de los tres reservorios. Específica no es cuando es la carga de velocidad y la Z, y la total es cuando ya está la presión. Casi, pero algo te me jalaste. La específica es la que considera carga de presión y carga de velocidad. ¿Sí? Y la energía total considera los tres componentes. Iba por ahí la idea, pero cuando hablamos de específica no consideramos la carga gravitacional. ¿Por qué? Porque en esencia, vámonos a un sistema simple como los que hemos ido viendo ya a lo largo de la materia, ¿no es cierto? Nosotros íbamos a tener nuestra energía, nuestra línea de energía, que iba a comportarse así. Y nuestra línea de presión o línea de gradiente hidráulico o línea piezométrica que se comporta así, ¿no es cierto? Eso todos recordamos. Entonces, la diferencia entre los dos, ¿cuál es? Línea de energía y línea de gradiente hidráulico. La carga de velocidad. Exacto, la diferencia entre los dos es carga de velocidad. Y la diferencia entre la línea de gradiente hidráulico y el punto físico del tubo, ¿a qué corresponde?
La carga de A la presión. carga de presión. Carga de presión, ¿no es cierto? Y en este gráfico, ¿cuál sería nuestra carga potencial? O la energía gravitacional. O geométrica. ¿Qué me dice? Diferencia de altura. ¿Perdón? No escuché. Diferencia de alturas. ¿La diferencia de alturas respecto a qué? A un nivel de referencia. Un A nivel de un referencia. nivel de referencia. Perfecto. Este es el nivel de referencia. Y esa es nuestra energía potencial Z, ¿no es cierto? Si recuerdan todos esto. Esos son los tres componentes de Bernoulli. Entonces, la energía específica, ¿qué es lo que hace? Simplemente considera la carga de energía sobre el conducto, ¿no es cierto? Ahora, si es que nosotros nos vamos a un canal y decimos que este es el fondo del canal, aquí voy a tener el nivel de agua. Y acá voy a tener mi línea de energía, ¿sí? Entonces, este es nuestro nivel de referencia. ¿Cuál sería la carga gravitacional en el canal? Digamos, para este punto de aquí, que sería la sección 1. ¿Cuál sería la carga gravitacional? La altura. ¿La altura entre dónde? ¿La línea de energía, el Entre el nivel de agua nivel, o el fondo? entre el nivel de referencia. ¿Y qué, pero? ¿El nivel de referencia y la línea de energía, Y el- el nivel de no, y el agua o el ducto. fondo? No, estamos El hablando de un fondo. canal, ¿no? Entonces, fondo. Perfecto. Esta es la carga gravitacional. ¿Cuál sería la carga de presión en este caso? La altura del espejo de agua. La altura del espejo de agua. Perfecto. Este sería nuestra carga de presión. Y finalmente, la carga de velocidad sería la distancia entre la línea de energía y el nivel de agua. Recuerden que en flujo libre en canales, la línea piezométrica corresponde con el nivel de agua, ¿sí? No se olviden de eso. Entonces, la energía específica en este caso no es más que la energía que se produce sobre el fondo del canal. Y por ende, la energía específica va a ser igual a la altura del agua Y más la carga de velocidad que tenemos en el canal. ¿Sí está claro eso? Entonces, por Sí. eso la definición de acá. La energía por unidad de peso, ¿sí? Hablamos de peso porque en este caso ya estamos hablando de la cantidad de agua con respecto al fondo del canal. Entonces, en esencia, no consideramos para la energía específica la carga gravitacional. ¿Sí está claro entonces para todos? ¿Sí? Sí. Entonces, por eso la diferencia de la energía específica. Recuerdan, en conductos de presión no era un concepto tan claro. ¿Por qué? Porque los conductos eh, trabajamos con la presión total del conducto. Pero en este caso, en los canales, la energía específica es mucho más visual porque es la altura del agua, que es la carga de presión, más la carga de velocidad, que obviamente se debe al potencial de energía cinético que tiene el canal. Entonces, dentro del análisis de la energía específica, se suele presentar este concepto, que es el caudal por unidad de ancho, y se lo suele denominar con la letra Q minúscula. Simplemente equivale al caudal total sobre el ancho que tiene el canal. ¿Sí? Entonces, en esencia, nosotros, si tenemos un ancho de 2 y el caudal que viene por el canal, por decir, es de 1 metro cúbico por segundo, el caudal por
unidad de ancho va a ser igual a 1 sobre 2 igual a 0.5 y vendría dado en unidades de metros cuadrados por segundo, ¿sí? Pero es preferible ponerlo de esta forma, metros cúbicos sobre segundo metro, ¿sí? De esta forma demostramos que tenemos un caudal por cada metro de ancho, ¿sí? Simplemente como una acotación. Entonces, en esencia, la energía específica va a ser la carga de agua, la energía potencial, más la carga de velocidad, ¿sí? Entonces, en este caso tenemos, como tendríamos velocidad al cuadrado sobre 2g, algo que se suele hacer es velocidad es igual a caudal sobre área y caudal es igual a, caudal por unidad de ancho es igual a caudal total sobre ancho. Entonces esto sería caudal por unidad de área por ancho sobre el área del canal, que sería Y por B. Entonces se puede simplificar la B y de ahí nace esta denominación que tenemos acá, ¿sí? Entonces es típico encontrar en las ecuaciones, en vez de carga de velocidad, 1 sobre 2g por el caudal por unidad de ancho sobre y al cuadrado, ¿sí? Esto sale simplemente de la relación velocidad es igual a caudal sobre área. Y si se simplifica esa ecuación, simplemente podemos tener esto de acá. O sea, toda esta ecuación la dejamos en función del caudal por unidad de ancho. Q es igual a la raíz de 2g por la relación de la altura del agua al cuadrado por la energía específica menos la altura del agua al cubo. Esta ecuación también la van a encontrar de manera seguida y simplemente es una simplificación de lo que tenemos aquí. Entonces, ¿qué nos dice? Cuando hablamos de flujo uniforme, ¿qué era un flujo uniforme? Brian Ortiz, ¿qué era el flujo uniforme? ¿No? Era cuando la velocidad del área mojada y todo era constante. ¿Quién me responde? Guijarro. Ricardo Sebastián. Me dijiste cuando El área mojada y la velocidad de flujo son constantes. el área mojada y la velocidad de flujo son constantes. Perfecto. Cuando hablamos de flujo uniforme, el concepto principal es velocidad constante. Y si mantenemos velocidad constante, como dice su compañero, tendríamos que tener una sección transversal constante. Y por otro lado, cuando tenemos flujo no uniforme, que significaría que la velocidad es variable, la energía obviamente puede variar, ¿sí? Habla de puede porque hay casos específicos en los que la energía se equipara aunque tenga distintas velocidades, pero en la mayoría de casos nosotros vamos a tener una variación de energía. Entonces simplemente lo que decíamos antes, nosotros diseñamos por flujo uniforme porque tenemos ecuaciones mucho más sencillas. Y aquí está la demostración que ya les puse, ¿sí? Y lo mismo, cuando se resuelve esa ecuación, aquí está la simplificación de dónde se obtiene. Y por otro lado, nosotros tenemos estas ecuaciones de acá. Porque cuando hablamos de energía específica, nosotros nos vamos a enfocar en un concepto que es el tipo de flujo. Ya hablamos un poquito antes de esto, ¿sí? Cuando hablamos de las caracterizaciones de los tipos de flujo. Pero, ¿recuerdan qué dijimos acerca del flujo crítico, subcrítico y supercrítico? El crítico era que con un caudal constante utilizaba la menor energía específica posible. Exacto, el flujo crítico nos dice como concepto, y eso vale la pena porque casi siempre todo el mundo que uno le pregunta, ¿cuál es el concepto de flujo crítico? Dice el número de fluidos es igual a 1.
Pero el concepto es que si nosotros tenemos una energía específica constante, la energía específica que se mantiene constante va a ser el caudal menor que se pueda llevar, ¿sí? Y por otro lado, cuando yo tengo el caudal constante, es la energía específica mínima, o más bien dicho, cuando yo tengo el caudal constante, el flujo crítico es el que utiliza la energía específica mínima. Más fácil de entenderlo así. Entonces, ese es un concepto principal. Ya lo vamos a ver con un gráfico que es importantísimo. Y en la otra, como les dije, cuando nosotros tenemos la energía específica constante, esta va a ser el que lleva el mayor caudal posible. ¿Sí? Ahí está un poco más claro. Entonces, esas son las dos definiciones que se presentan para el flujo crítico. Y recuerdan qué decíamos nosotros del flujo subcrítico y flujo supercrítico. ¿Cuál era el Cuando el flujo? número era menor y mayor que 1. Cuando tenemos el número de Froude mayor o menor que 1. ¿Cuál era el flujo subcrítico? Menor que 1. ¿Y por qué es subcrítico? ¿Cuáles son sus Porque características? decía que creo que la fuerza gravitacional o lo que influía ahí eran como que menores, o sea, no afectaban tanto. Nosotros teníamos las fuerzas que se generan, las fuerzas gravitacionales, que son las que empujan el flujo, perfecto. Eran bajitas y no generaban tanta, no se imponían, más bien dicho, a las fuerzas resistentes, ¿no es cierto?, que son dadas especialmente por la fricción que se genera en el canal, las pérdidas que se generan. Entonces, el número de Froude es menor a 1, porque recuerden que el número de Froude, como menciona su compañero, era una relación entre fuerzas gravitacionales y fuerzas resistentes, ¿sí? O fuerzas inerciales y fuerzas resistentes. Entonces, simplemente, el número de Froude en el flujo subcrítico es menor a 1 y eso va de la mano con las características de velocidad baja, sección transversal alta y altura del agua alta. Mientras que por otro lado, en el flujo supercrítico ocurre lo contrario, el número de Froude es mayor a 1 y eso significa que tenemos alta velocidad, baja sección transversal y baja altura o bajo nivel de agua, ¿sí? Entonces era una de las caracterizaciones principales. Y nosotros mencionamos que el flujo crítico es un flujo importante porque es un flujo de transición. Entonces, en esencia, si yo tengo un canal de esta forma, en donde tengo un nivel de agua bajito, porque tengo flujo supercrítico acá, entonces este sería un flujo supercrítico, y de repente se produce una transición a un flujo subcrítico. En esta sección intermedia yo voy a tener flujo crítico. ¿Por qué? Porque estoy pasando de un número de Froude mayor a 1 a un número de Froude menor a 1 y siempre se va a tener que pasar por un número de Froude igual a 1. Entonces, ese punto de transición es un punto de control. Muchas veces se le llama a esta sección de control porque nos ayuda a ver características del flujo, especialmente cuando hacemos experimentación. Entonces, simplemente si ponemos un canal experimental, yo puedo medir la altura del agua en ese caso. Y esta ecuación es importante por eso. Nos dice que la altura del agua crítica, ¿sí? O sea, sería la altura del agua en el caso del flujo crítico, va a ser igual a la raíz cúbica del caudal por unidad de ancho al cuadrado sobre gravedad. Esta es la ecuación para determinar esa altura. Y también va a ser igual a los 2/3 de la energía específica, ¿sí? ¿Qué significa eso?
que en este caso del flujo crítico, acá tengo el fondo del canal, acá tengo el nivel de agua, y me dice que esta altura es los 2/3 de la energía específica. ¿Qué significa eso? Que si yo grafico mi línea de energía, ¿a cuánto debería equivaler la carga de velocidad? ¿Un tercio? Al tercio restante, ¿no es cierto? La carga de velocidad va a ser el tercio restante de la energía específica. ¿Sí está claro eso? Entonces, por eso es un punto interesante, porque en ese caso ya podemos medir cuál es la energía total, simplemente midiendo la altura del agua. ¿Sí? Y también es un punto de control porque en este punto del flujo crítico, la carga de velocidad, no, perdón, la velocidad crítica elevado al cuadrado sobre la gravedad va a ser igual a la altura del agua. Entonces, en esencia, yo también, en este caso, puedo comprobar o puedo determinar fácilmente cuál es la velocidad, ¿sí o no? Miren, simplemente tengo y crítica, le multiplico por la gravedad y saco la raíz cuadrada, o sea, sería la velocidad crítica es igual a la raíz cuadrada de la altura crítica por gravedad. Entonces, en función de la altura crítica, yo puedo determinar la velocidad en ese punto. Entonces, por eso se conoce como un punto de control. ¿Sí está claro? Sí, Entonces, ¿por qué creen que se le da tanta importancia a esto? A la profundidad crítica, ¿no? pero según eso, controlar la velocidad del mismo. No tanto controlar, sino más bien podríamos hablar de que sirvió como la base para todos los análisis, ¿sí? Cuando ya se llegó a comprender que la altura crítica corresponde a los 2/3 de la energía específica en flujo crítico, ya se pudieron hacer muchos análisis de laboratorio y desarrollar toda una teoría después de esto. Entonces, de ahí tiene toda la importancia del caso, la determinación de la carga crítica. Entonces, miren, cuando el número de Froude es igual a 1, tenemos flujo crítico, la altura del agua se conoce como profundidad o altura crítica y corresponde a los 2/3 de la energía total y la carga de velocidad crítica corresponde al tercio restante. Y lo mismo, la altura crítica va a ser igual a la velocidad crítica al cuadrado sobre la gravedad. ¿Sí está claro entonces ahí? Sí, Inge. Sí, Chévere, entonces simplemente vale la pena que tengan esto en conocimiento, porque en muchos casos se utiliza esto como base de análisis y base teórica para un montón de desarrollos de teorías hidráulicas. Y entonces aquí miren, les puse cómo se determina la sección crítica para diferentes casos, para diferentes figuras, más bien dicho, ¿sí? Entonces todo nace del mismo concepto, de lo que vimos. Y después se fue desarrollando en función de teorías que son un poco complejas y por eso vale la pena no mencionarles aquí las demostraciones porque se nos fuera la vida demostrando. Pero aquí tenemos los resultados, que es lo importante. Entonces, miren, cuando yo tengo una sección rectangular, la altura crítica me va a corresponder a los 2/3 de la energía específica, lo que acabamos de ver. Si nosotros aplicamos ese mismo análisis para una sección parabólica, corresponde a los 3/4 de la energía específica. Cuando hablo de una sección triangular, a los 4/5 de la energía específica, y la sección trapezoidal se vuelve mucho más compleja. ¿Qué tengo? La altura crítica viene dada por 4 veces T, recuerdan que era T el ancho del espejo de agua, sobre 5 veces T más B, que sería el ancho de la base, y todo multiplicado por la energía específica. Entonces es una ecuación bastante más compleja. Aquí tienen la ecuación simplificada, esto también lo van a encontrar, ¿sí?
simplemente va a ser 0,467 por el caudal por unidad de ancho a la 2/3. En la parábola voy a tener 0,701 por el caudal elevado a los 2/3. En el triángulo 0,935 por el caudal elevado a los 2/3. Y en el trapecio se complica un poco, 0,467, o sea, la base del rectángulo se mantiene por esto que representa las paredes inclinadas, que sería 2 veces el ancho superficial, sobre la base más el ancho, ¿sí? Y todo multiplicado por el caudal a los 2/3. Entonces, si ven, se va complicando un poco las ecuaciones para el trapecio. Y por otro lado, aquí tienen otra forma de presentar las ecuaciones, ¿sí? No le vamos a dar mucha bola, que se basa también en el perímetro mojado, ¿sí? Es preferible quedarnos con la de acá. Y lo mismo aquí para lo que es sección triangular, en función de la pendiente que se tiene, y sección trapezoidal en función de la pendiente. Yo preferiría quedarnos con la ecuación de acá, más que con esta en función de la pendiente. Dije una pregunta, ¿esa Q minúscula y la Q mayúscula vendrían a ser el caudal igual? No, caudal sobre ancho de la base va a ser igual al Q minúsculo. ¿Sí? Gracias. Para los casos que son diferentes, como está acá, nos enfocamos con el ancho de la superficie T. ¿Sí? La teoría nace del análisis del canal rectangular, en donde T es igual a B. Cuando hablamos de rectángulo, ¿no es cierto? Eso sí está claro para todos. ¿Sí? Entonces el análisis teórico nace del canal rectangular. Y después simplemente se metió el concepto del ancho de la superficie, que es T mayúscula, ¿sí? Y el caudal para las fórmulas que están acá es el caudal total sobre el ancho T. ¿Sí está claro ahí? Sí. Chévere. Entonces, por otro lado, la carga de velocidad va a ser el restante, ¿no es cierto? Si es los 2/3 de la energía, acá en canal rectangular me queda el 1/3. Acá son 3/4, en la parábola me queda el 1/4. En el triángulo, 4/5 me queda el 1/5. Y acá, para las secciones trapezoidales, me queda esta ecuación, que es el ancho de la superficie más de la base, sobre 5 veces el ancho de la superficie más la base por la energía específica. Y cuando hablamos de velocidad crítica, la velocidad crítica para canales rectangulares va a ser la raíz de la gravedad por la altura del agua, lo que ya vimos antes. Para parábola, 0,816 de la gravedad por la altura del agua. Para el triángulo, 0,707 de la gravedad por la altura del agua. Y para el trapecio, la raíz del ancho de la superficie más la base sobre 2 veces el ancho de la superficie multiplicado por la raíz de la gravedad por la altura del agua. Entonces, en esencia, si ven que son coeficientes que se le anexan a la ecuación de raíz de la gravedad por la altura del agua. Entonces, la velocidad crítica siempre va a depender de la raíz de la gravedad por la altura del agua, y en el caso de figuras anexas o figuras de un poco diferentes, vamos a tener un coeficiente que lo afecta. ¿Sí está claro eso? Simplemente, todas estas ecuaciones se desarrollan en función del análisis realizado para el canal rectangular. Y finalmente, el caudal máximo va a ser 1,704 veces por la energía específica a la 3 medios para el rectangular, 1,107 para el parabólico, 0,792 para el triangular. Y para el trapezoidal se genera esta ecuación que es un poquito más compleja. 8,854 por el ancho más la superficie sobre 5 veces la superficie sobre el ancho a la 2/3 y por energía específica a la 3 medios. Entonces, como ven, nosotros para las secciones críticas podemos determinar altura, carga de velocidad, velocidad crítica y caudal máximo. ¿Sí está claro esto? Sí. Entonces, como ven, son ecuaciones simples y nos sirven como medida de control. Este gráfico es un gráfico ya experimental en donde se ve cómo se comporta
el caudal, ¿sí? Esto equivale para un caudal constante cuando varía la energía específica y la altura del agua. ¿Cuál sería el punto de flujo crítico? ¿Qué me dicen? ¿En dónde tenemos flujo crítico en esta gráfica? Justo en la curva. Justo en la curva, ¿no es cierto? En el punto de acá. Entonces dijimos, ¿cuál era la definición? Cuando el caudal es constante, ¿cuál es el flujo crítico? Mínimo. ¿Mínimo qué? 1. Energía. Número de Froude igual a 1, pero aquí no tenemos número de Froude. ¿Cuál era entonces? ¿Perdón? Energía específica es lo mismo. Energía específica mínima. Entonces nos vamos a la energía específica. Miren, el punto de energía específica mínima es el que tiene el flujo crítico. ¿Sí está claro ahí? Sí. La definición que veíamos. Acá tenemos, estos son gráficos experimentales, pero yo prefiero usar este gráfico que es el que propone Rodríguez en su libro. Miren lo que sucede. Este es el comportamiento de un caudal constante, que significa que las curvas de caudal van a ser más o menos así. Este sería un caudal variable, ¿no es cierto? Tendríamos un montón de curvas así. Pero si nosotros mantenemos el caudal constante, se queda una sola curva. Y al punto crítico, en muchos casos también los autores le llaman punto de crisis, ¿sí? Simplemente es el nombre. Este es el punto que utiliza la energía específica mínima. Y esa energía específica va a ser igual a la suma de la altura del agua. Se raya esta línea 45 grados simplemente para definir cuándo la energía específica sería igual a la altura del agua, porque este gráfico relaciona energía específica con tirante del agua o altura del agua. ¿Sí? Entonces, esta línea 45 grados simplemente es un punto teórico en donde la energía específica sería igual a la altura del agua. Por eso, si ven que se produce un crecimiento asintótico en este caso, ¿no es cierto? Nunca se llegan a topar. ¿Por qué? Jamás la energía específica es igual a la altura del agua. ¿Por qué se da eso? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué es lo que produce que sea asintótico y que no se unan nunca? La diferencia de la carga de velocidad. Exacto, la carga de velocidad. Entonces, si yo me voy a un punto cualquiera como está aquí, esto de acá corresponde a la altura del agua, y lo de acá arriba hasta llegar a la curva 45 corresponde a la carga de velocidad. ¿Sí? Lo mismo pasa si veo la gráfica de manera horizontal, ¿no es cierto? Tengo la altura del agua hasta acá, hasta el nivel de 45 grados, y la distancia restante es la carga de velocidad. ¿Sí? Entonces es un gráfico bastante típico dentro de la hidráulica, porque aquí pueden ver cómo se comporta la energía específica. Entonces, muchos autores llaman a río a la sección que nosotros tenemos velocidades menores, entonces flujo subcrítico, y le llaman torrente a las velocidades más altas en donde tengo flujo supercrítico. Pero en esencia, miren, yo tengo sobre el punto crítico, punto de crisis, todo lo que es flujo subcrítico, bajo este punto, todo lo que es flujo supercrítico. Entonces, ¿qué significa? Miren acá la relación, ¿no es cierto? La altura del agua para una misma energía específica puede tener dos componentes. Entonces, miren, hablando del torrente, en este punto, esto corresponde a la altura del agua, ¿sí? Y todo esto de arriba corresponde a la carga de velocidad. Mientras que si me voy a este punto de acá, yo tengo una altura del agua mucho mayor, miren la diferencia, y la carga de velocidad mucho menor. Entonces yo puedo tener la misma energía específica para un flujo subcrítico y un flujo supercrítico, ¿sí? Pero la diferencia va a ser que para el flujo subcrítico yo tengo una altura del agua gigantesca con una velocidad bajita, una carga de velocidad bajita, mientras que para el flujo supercrítico
tengo una altura del agua pequeña con una carga de velocidad mucho más grande. ¿Sí está claro entonces cómo podemos tener la misma cantidad de energía para dos puntos totalmente diferentes en el cuanto al tipo de flujo? ¿Qué me dice? ¿Está Sí. comprendido eso? Entonces, si nos vamos al punto crítico, miren, la altura crítica aquí y la carga de velocidad crítica, en donde la altura crítica es igual a 2 veces la carga de velocidad, ¿sí? 2/3 de la energía específica mínima y 1/3 para la carga de velocidad. Entonces, ahí está un poco más claro cómo se divide lo que es la velocidad. La carga de velocidad, nos bien dicho, y la altura del agua. Sí. ¿Sí? De ahí, de este gráfico nace el primer concepto que vimos del flujo crítico. ¿Sí? Que vale la pena que no nos quedemos con el número de flujo igual a 1, flujo crítico, sino un concepto un poquito más elaborado. ¿Alguien tiene alguna duda de eso? ¿No? Bueno. Entonces, aquí simplemente les he puesto la demostración de la ecuación de altura crítica, ¿sí? La que ya habíamos visto. Todo nace de la ecuación que ya la vimos. Energía es igual a altura del agua más carga de velocidad. Simplemente derivamos la energía con respecto a la altura del agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque estamos buscando la energía mínima. Entonces, derivamos, igualamos a cero y obtenemos el valor del mínimo. Entonces, si resolvemos esta ecuación, nos queda que la altura crítica al cubo, o sea, la altura mínima, la altura, perdón, en punto flujo crítico elevado al cubo va a ser igual al caudal por unidad de ancho al cuadrado sobre la gravedad. Y de ahí nace la ecuación que ya vimos. Simplemente les he puesto la comprobación porque vale la pena que sepan de dónde sale. Y lo mismo, de esa misma ecuación nace la relación de los 2/3 de energía. Simplemente, si yo desarrollo esta ecuación, acá está el caudal sobre la altura crítica cuando estamos en el punto crítico, ¿no es cierto? Desarrollo esta ecuación y voy a obtener que la altura crítica, ¿sí? Va a ser igual a los 2/3 de la energía específica. Entonces, simplemente la demostración. Y por otro lado, lo que ya estaba ahí indicado, el caudal máximo va a ser igual a la raíz de la gravedad por la energía, por la altura del agua crítica al cubo. Por otro lado, el número de Froude ya lo revisamos, ¿se acuerdan? Entonces simplemente nos volvemos a ver la ecuación. ¿Por qué? Porque es toda la teoría, ya la vimos en el primer trimestre, espero que se acuerden. Entonces el número Dije de Froude, ajá. que decía caudal unitario máximo, eso lo decía para canal rectangular, esa forma. Sí, son fórmulas para caudal rectangular. El resto de fórmulas están en el cuadrito que ya lo vimos, si recuerdas. Ya. Sí, les puse en Entonces, el cuadro porque imagínense si no nos tocaría hacer las comprobaciones para cada figura y la del rectángulo es la más básica. El resto de figuras son mucho más larguitas las comprobaciones, entonces se nos iría un montón de tiempo solo comprobando. Entonces simplemente les pongo de dónde nació la teoría para todo y después revisamos ya las ecuaciones principales, que ya son las que les presenté. Entonces, si recuerdan, la ecuación del número de Froude era velocidad sobre raíz de g y dijimos que para otras figuras que no sean rectangulares era la raíz de g por el área sobre el ancho de la superficie. No se olviden de eso. ¿Sí? Esto ya lo vimos al principio. Y simplemente lo que ya hemos ido viendo, ¿no es cierto? Flujo crítico, número de Froude igual a 1, subcrítico menor a 1, supercrítico mayor a 1. Características, subcrítico lento, tranquilo, baja velocidad, alta sección transversal y gran altura de agua. Flujo rápido para el supercrítico, mucha velocidad, baja altura de agua y baja sección transversal. Esto ya lo hemos ido viendo. Y este es otro gráfico que nos acompaña cuando yo tengo una energía específica constante. ¿Qué significa? Que si es que yo tengo una energía específica que se mantiene constante, ¿sí? Yo le puedo dar otra definición que es de lo que hablábamos un poquito antes, ¿sí? Al flujo crítico, ¿no? Entonces el flujo crítico
Cuando yo tengo la energía específica constante, va a ser el flujo que lleve el mayor caudal posible. Entonces, en esta gráfica yo tengo caudal respecto a la altura del agua o profundidad del agua. Y podemos ver claramente cómo se comporta el flujo, ¿sí? Estos son caudales, entonces en el punto que yo llevo el mayor caudal posible, este es nuestro caudal máximo, yo tengo el flujo crítico. ¿Sí está claro ahí la otra definición? ¿Qué significa eso? Que para este flujo crítico, la profundidad del agua va a ser los 2/3 de la energía específica total, lo que significaría que esto de acá es la carga de velocidad, que va a ser, podemos ponerle velocidad crítica, el 1/3 de la energía específica. ¿Sí está claro ahí la otra definición? Sí, Entonces, si analizamos por otro lado lo que decíamos, ¿no es cierto? Flujo subcrítico, tengo un punto con flujo subcrítico. Todo esto de acá va a corresponder a ¿qué? Todo lo que acabé de dibujar. La energía específica. No, porque la energía específica está acá arriba, miren. A la profundidad del agua. Miren lo que estamos midiendo aquí, ¿no? La energía específica se encuentra arriba porque también es una longitud, pero en este caso toda esta separación es la carga de velocidad. Entonces, miren, esta es la altura del agua y el restante es la carga de velocidad. Y si me voy a otro lado, este punto de aquí, por ejemplo, estamos en flujo supercrítico. ¿A qué va a corresponder esto? ¿Esta altura? Profundidad. A la lo sé. profundidad del agua, ¿no es cierto? No crítica, perdón, a la profundidad del agua. Y la restante hasta llegar a la energía específica va a corresponder a la carga de velocidad. ¿Sí está claro? Pues nuevamente, esta de acá no es crítica, disculpen, solo es altura del agua. Entonces, si ven, yo para cada caudal puedo tener flujo subcrítico y flujo supercrítico, ¿sí o no? Entonces, miren, si yo me voy a un punto específico de caudal, este es un caudal 1. Puedo tener un flujo supercrítico, perdón, y un flujo subcrítico, con el mismo caudal. ¿Qué significaría eso? Que para el mismo caudal yo puedo tener una velocidad muy alta con una altura del agua bajita, o también una velocidad baja con una altura del agua mucho más grande. ¿Sí está claro eso? sí, ¿Sí? Entonces, en esencia, todas estas son las definiciones que nosotros le damos a los flujos crítico, subcrítico y supercrítico. Vale la pena mencionarlas porque, como les decía, no se suele tener el concepto claro y vale la pena conocerlo. Entonces, ahora vamos a ver qué es el resalto hidráulico. ¿Han escuchado acerca del resalto hidráulico? no, No, nadie. Un poquito hemos hablado, creo, acerca del resalto hidráulico. En esencia, es un fenómeno hidráulico que se genera ¿cuándo? Cuando nosotros pasamos de un flujo supercrítico a un flujo subcrítico. Entonces, ¿qué sería eso? ¿Qué me dicen? ¿Se puede producir en una rápida, Inge? En una rápida, sí, en una rápida podríamos hablar de un flujo supercrítico. Y de repente pasamos a un flujo subcrítico con una pendiente mucho menor. Y el resalto hidráulico simplemente es un fenómeno hidráulico que se genera, o más bien dicho, que genera turbulencia
Entonces, ¿qué pasa con el agua? Algo más o menos así. Se produce una zona turbulenta y después ya se estabiliza el agua. ¿Qué creen que sucede en esta zona turbulenta? Habría pérdidas de energía y aumento del tirante, podría ser. Pérdidas de energía, exacto. Se producen pérdidas de energía bastante importantes y se produce una variación del tirante de agua. Entonces, ¿estas pérdidas de energía les parece a ustedes que son beneficiosas o nos podrían afectar o qué? Podría afectar dependiendo de la condición necesaria. ¿Cómo, a qué te referirías con la condición necesaria? O sea que hay casos en los que, pero creo que más afectaría, porque si tuviéramos un canal que necesita tal caudal y hay bastantes pérdidas, en el caso de que se dé bastantes pérdidas, fuera como que demasiado turbulencia y podría dañar alguna cosa ahí. Más o menos, por un lado, algunos conceptos bien, como por ejemplo que se produce mucha turbulencia, pero esa turbulencia no nos va a generar mucho problema porque después de lo que se conoce como la longitud del resalto, ¿sí? La longitud del resalto pasa y de repente el canal vuelve ya a la normalidad. Vuelve a lo que, recuerdan, se conocía como la altura o profundidad normal. ¿Sí está claro eso? Sí, Entonces no nos genera una afectación muy grande. Entonces, no nos genera mucho problema y más bien nos genera una ayuda. ¿En qué caso nos podría generar una ayuda esto de acá? Cuando queremos cambiar de flujos, Queremos cuando cambiar queremos, de tipo de flujo y ya. queremos que pase a subcrítico con una Queremos que pendiente baje a menor. subcrítico, tal vez por el ejemplo de que nosotros tengamos y ya la topografía no nos permita seguir con flujo supercrítico, entonces queremos pasar. Entonces, una de las características del flujo supercrítico es alta velocidad, ¿recuerdan? Y la alta velocidad, como en las rápidas, puede ser erosiva. Entonces, es peligrosa. Entonces, si estamos, por ejemplo, en un río y tenemos una rápida o tenemos una cascada, bueno, no llamemos una cascada, sino una canalización para no confundir. Tenemos una canalización, se produce una rápida, y yo debo deshacerme de esa velocidad. ¿Por qué? Porque esa velocidad es erosiva y si tenemos un cauce de un río, esa velocidad puede ir comiéndose el cauce. Entonces, en esos casos nos ayuda porque el resalto hidráulico puede utilizarse como un disipador de energía. O sea, nosotros en muchos casos podemos obligar a que se genere el resalto hidráulico para que se pierda toda esa velocidad. Cuando hablamos de energía, estaríamos disipando la energía cinética que se produce en el agua. ¿Sí está claro eso? Entonces es uno de los principales usos del resalto hidráulico dentro de los proyectos hidráulicos. Entonces nosotros podemos generarlo para controlar la velocidad del agua. ¿Sí? ¿Sí está claro eso? sí. Entonces, ¿qué pasa? Se producen velocidades caóticas. ¿Qué significa eso? Que empiezan a generarse velocidades de distintos tipos, se generan turbulencias, eso se genera también, se refleja como ondulaciones y de esa forma se disipa la energía. Entonces, nosotros cuando se produce un resalto hidráulico, normalmente deberíamos tener una sección que tenga un material de buena calidad que sea capaz de resistir todas estas características de las que estamos hablando. ¿Sí? Entonces, esto ya hemos visto. Nuevamente les pongo la gráfica porque aquí, en función de esto, tenemos los conocimientos del flujo crítico, subcrítico y supercrítico. Y para terminar, nosotros vamos a analizar tres casos. ¿Por qué? Porque el resalto hidráulico, desde el punto de vista teórico, se produce siempre que haya un cambio de flujo supercrítico a subcrítico. ¿Sí? O sea, si ustedes tienen un canal con gran pendiente y después ponen un canal con poca pendiente, se va a producir un resalto hidráulico. Pero ya desde el punto de vista ingenieril, podríamos llamarlo así, nosotros podemos definir ciertas características específicas para que ya se produzca el resalto hidráulico propiamente dicho. ¿A qué creen que me refiero con propiamente dicho?
Bueno, como ya nos queda tiempo, simplemente el concepto de propiamente dicho se refiere a que yo puedo determinar exactamente las características del resalto hidráulico, que por ejemplo significaría que se produzca el resalto hidráulico en este punto exacto, en el punto de transición. Cuando el resalto se produce en este punto de transición, yo tengo un resalto propiamente dicho, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que el resalto también se puede producir en plena rápida o más allá de la sección plana. Por otro lado, cuando el resalto es propiamente dicho, yo puedo determinar exactamente cuál es la cantidad de energía que se va a perder en el resalto, ¿sí? Yo puedo determinar exactamente cuál es la altura del agua cuando ya se acaba el resalto, ¿sí? Entonces, todas esas características se enfocan en un resalto hidráulico propiamente dicho. Aunque, como les dije, sea cual sea el cambio de flujo supercrítico a subcrítico, va a generar un resalto con turbulencia y pérdida de energía, pero cuando se produce un resalto no propiamente dicho, hay el peligro de que no se produzca en el punto que nosotros queramos, no sabemos cuánto va a tener de longitud el resalto, no podemos saber la energía que se va a disipar. Entonces, esos son los problemas que se generan en el caso de que no sea un resalto propiamente dicho. No sé si me comprendieron eso. ¿Qué me dice? ¿Sí? En esencia, buscamos el resalto propiamente dicho para poder nosotros tener control 100% de la situación, en esencia. Y eso creo que me van a entender un poco más mañana cuando veamos las tres condiciones que se pueden generar y después ya las características propias del resalto. Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna duda? No, Bueno, entonces si no hay dudas podemos quedar ahí y nos veríamos mañana para acabar lo que es resalto hidráulico y también acabar lo que es ya el capítulo de canales, porque vamos a ver lo que es el flujo gradualmente variado. Esperaría acabar mañana, si no el lunes. No se olviden, por favor, hasta hoy llenen el seguimiento del sílabus, por favor, en el aula virtual, para que no haya problemas. No sé, me parece que es un sistema no muy bueno, pero nos están pidiendo que ustedes lo llenen. Entonces, por favor, María Fernanda, ahora les de acuerdo para que hasta hoy o mañana máximo ya llenen eso, ¿sí? Que mañana se Es una cierra, pero no pregunta. sé a qué horas. ¿Sí? ¿Alguien me decía algo? Sí, el tema de vertederos, ¿vamos a alcanzar a ver o simplemente es para el trabajo final? O sea, eso tenemos que hacer como modo de consulta nosotros mismos. Tienen que hacerlo como modo de consulta, pero sí lo vamos a ver. Ven, gracias. Ya, Dije, me podría poner en lista. No me podía sí. conectar. Si no hay más Gracias. preguntas, entonces podemos quedar ahí. Si alguien no está en la lista, que me avise. Uso también, por favor. Espérense. Espérense porque se me sale del sistema y toca volver a ingresar. A ver, me dijeron quiénes nomás. León. A ver, Y Muso. vimos. ¿Nadie más? vino esa sí puso Inge. Sí. Por si acaso no me pusieron o no me dijeron nada gordillo, criollo, chango. Listo, entonces nos vemos mañana, que les vaya Yo sí le bien. dije presente. ¿Quién? Criollo. No, no me has dicho. Pero bueno, ya te puse. Gracias. Listo, entonces, que les vaya bien y nos vemos mañana para acabar esto. Hasta mañana. Hasta luego.